Hola, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos acerca de la memoria a largo plazo. Hablaremos también sus características, las áreas cerebrales implicadas, los trastornos, patologías y los test para poder identificar un caso, ya sea de un trastorno o una patología. Pero primero, ¿te has puesto a pensar qué es la memoria? La memoria es la función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. La memoria se divide en dos tipos, la de corto plazo y la de largo plazo. Pero hoy hablaremos de la memoria a largo plazo. Pero también, ¿qué es la memoria a largo plazo? Es la función cerebral donde la información es retenida durante un periodo de tiempo más largo, que puede oscilar entre segundos y años. De modo que la información seleccionada para formar parte del almacén a largo plazo es retenida hasta que debe ser evocada y tiene una capacidad que es prácticamente ilimitada. Tipos de memoria a largo plazo. Memoria declarativa. Es aquella información almacenada en nuestra memoria de la que podemos dar cuenta verbalmente. Las partes del cerebro con las que se relacionan son el lóbulo temporal medial, el encéfalo y el neocórtex. A su vez, esta se divide en dos. Memoria semántica nos dice que hace referencia al conjunto de información que poseemos acerca del mundo que nos rodea. Esta información está desvinculada del episodio de aprendizaje. Incluye nuestro vocabulario, nuestros conocimientos académicos o lo que sabemos acerca de cada concepto. Por ejemplo, nosotros sabemos que la manzana es una fruta, que se puede comer, que se puede tener diferentes colores, que viene del manzano, pero probablemente no recordemos cuándo aprendimos toda esta información. Memoria episódica. Nos dice que incluye el recuerdo de los hechos concretos que hemos vivido con una intensa relación con el episodio de aprendizaje. Por ejemplo, recordar lo que comimos ayer, dónde hemos aparcado el coche, cuándo visitamos una ciudad nueva por primera vez, quién fue a una fiesta del año pasado o cuando conocimos a una persona. Memoria no declarativa. Este tipo de información que almacenamos en nuestra memoria, pero de la cual no podemos hablar como tal, suele incorporarse mediante un aprendizaje implícito. Podemos no ser conscientes de este aprendizaje. Este tipo de memorias es mucho más resistente al daño cerebral, por lo que suele verse menos afectada. Implica diversas partes del cerebro, como el neurocórtex, la amígdala, el cerebro y los ganglios basales. Incluye otras subdivisiones. Memoria procedimental. Consiste en el conjunto de información de movimientos musculares que hemos conseguido automatizar mediante la práctica, como los hábitos y las destrezas. Por ejemplo, montar en bicicleta, conducir o manejar el ratón del ordenador. Priming se refiere a la facilitación que se produce cuando activamos algún concepto en nuestro cerebro. Por ejemplo, es probable que tardemos menos tiempo en recordar la palabra ave si previamente hemos estado hablando de pájaros, gorriones o gaviotas. Condicionamiento clásico. Se trata de una relación entre un estímulo condicionado y una respuesta que previamente ha sido emparejada con un estímulo incondicionado. Por ejemplo, si se hace sonar una campana, estímulo condicionado, antes de aplicar una corriente de aire sobre nuestro ojo, estímulo incondicionado, bastará con que oigamos la campana para parpadear. Respuesta condicionada. Esta relación formaría parte de la memoria no declarativa. Fases de funcionamiento de la memoria a largo plazo. La memoria cumple diferentes funciones siguiendo tres fases determinadas: la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Estas tres fases permiten que un aprendizaje pueda consolidarse, sostenerse en el mismo tiempo a partir de su almacenamiento y finalmente ser recuperado en el caso de ser necesario. Las fases de funcionamiento de la memoria a largo plazo son las siguientes. Codificación. Los inputs externos recibidos del exterior son procesados por la persona que los percibe. Posteriormente se les atribuye un significado a partir de la transformación de los distintos códigos verbales, visuales o sensoriales que se perciben. Almacenamiento. Los distintos significados elaborados en la codificación de la memoria a largo plazo, el mensaje guardará almacenado durante un periodo más externo que la memoria a corto plazo. Recuperación. Cuando la persona necesita evocar la información almacenada,
da lugar a la fase de recuperación en la cual se recuperará la información que se había sido grabada en los recuerdos. El lóbulo frontal y el hipocampo almacenan recuerdos parecidos o iguales. Recuerdos entre estos los semánticos y los episódicos. El lóbulo frontal es el responsable de los procesos cognitivos complejos. Se dice que es el director, o sea, es el que se encarga de coordinar y dirigir a las otras estructuras del cerebro. Almacena recuerdos semánticos, quiere decir conocimientos del mundo específicamente, y los recuerdos episódicos quiere decir a las situaciones experimentadas, vividas de la persona. El hipocampo se encuentra dentro de los lóbulos temporales y almacena, memoriza información nueva. El lóbulo temporal se encuentra detrás de los ojos. Y ojo, una consecuencia, si ocurre una lesión, dificulta a la memoria. En el lóbulo temporal también se almacena la memoria semántica, que es básicamente la memoria procedimental, y la episódica, que quiere decir a la memoria implícita. Test de memoria, test secuencial WOM-ASM. Se tendrá que memorizar la serie de números para poder repetirlos posteriormente. En primer lugar, la serie estará compuesta por un solo número, pero irá incrementando progresivamente hasta que se cometa algún error. Habrá que reproducir cada serie de números tras cada presentación. El test de indagación RESCOM. Aparecerán objetos durante poco tiempo. Después se debe seleccionar la palabra que corresponda con las imágenes presentadas lo más rápidamente posible. Test de identificación COM-NAM. Se presentarán objetos mediante imagen o sonido. Tendremos que decir en qué formato ha aparecido el objeto la última vez, si en imagen o sonido, o si no ha aparecido previamente. El test de concentración Weissenplan. Aparecerán estímulos posicionados en la pantalla y distribuidos de manera alternativa. Siguiendo un orden, los estímulos se irán iluminando junto con la aparición de un sonido hasta completar la serie. Durante la presentación hay que prestar mucha atención tanto a los sonidos como a las imágenes iluminadas. En el turno del usuario habrá que recordar el orden de la presentación de los estímulos en el momento oportuno para reproducirlos en el mismo orden que haya sido presentado. El test de reconocimiento WOM-RES. Aparecerán 3 objetos en la pantalla. Primero habrá que recordar el orden de presentación de los 3 objetos tan rápido como sea posible. Posteriormente aparecerán 4 series de objetos, algunos de ellos diferentes a los presentados, y habrá que detectar la secuencia inicial en el mismo orden. Test de recuperación Weissenplan. Aparecerán imágenes en la pantalla durante aproximadamente 5 o 6 segundos. Durante ese tiempo hay que intentar recordar la mayor cantidad de objetos que aparezcan en la imagen. Agotado este tiempo, la imagen desaparecerá y se ofrecerán diferentes opciones, entre las que el usuario debe detectar la correcta. Patologías de memoria a largo plazo. Una de ellas sería la amnesia retrógrada, que sería la incapacidad de recuperar recuerdos del pasado. Una de las causas lo que causa la amnesia retrógrada sería una lesión en el hipocampo y otras estructuras relacionadas al lóbulo temporal. La lesión sí puede causar un traumatismo cráneoencefálico, falta de vitamina B1 o consumo de alcohol o de sustancias tóxicas.
Otra causa sería la situación de estrés. Puede que el paciente de amnesia haya pasado por una sensación que lo haya producido un estrés muy intenso. Eh, por ejemplo, puede ser la pérdida de un ser querido, situación de riesgo para su vida, y haya desarrollado una amnesia retrógrada. Y la última causa sería el envejecimiento, que también puede ser una de las causas, ya que se produce un deterioro en el cerebro de forma progresiva que afecta a los recuerdos. Otra patología sería la demencia, que se describe como un grupo de síntomas que afectan a la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales, lo suficientemente graves como para interferir en la vida diaria de la persona. Los cambios cognitivos que presenta una persona con demencia sería la pérdida de la memoria, que generalmente es notada por un cónyuge o por otra persona. La dificultad para comunicarse, dificultad para las habilidades visuales y espaciales, dificultad para razonar o para resolver problemas. Presenta desorientación y confusión. Las demencias pueden ser causadas por un daño o la pérdida de células nerviosas y sus conexiones con el cerebro. En función del área del cerebro afectada por el daño, la demencia puede tener un impacto diferente en las personas y provocar diferentes síntomas. La demencia semántica. Se trata de un trastorno neurodegenerativo progresivo cuyo foco de acción se centra en el lenguaje. Este trastorno es singular por presentar una pérdida gradual de memoria semántica, tanto en aspecto verbal como no verbal. Las personas las cuales poseen demencia semántica les deriva grandes dificultades cuando van a nombrar, entender y reconocer objetos. Además, en la deficiencia para recordar nombres y caras. Una de las causas principales por la cual se presenta la demencia semántica es la degeneración del lóbulo frontotemporal. Otras causas también podrían ser atrofia cerebral, infartos múltiples, exceso de alcohol, tumores intracraneales, hidrocefalia normotensa, intoxicaciones crónicas por fármacos, esclerosis múltiple y trauma cerebral. Para concluir sobre este tema, podemos decir que la memoria a largo plazo permite almacenar la información de forma duradera y que podrían basarse en años, etc. Y también nos permite almacenar estímulos sensoriales como imágenes, sonidos, movimientos, olores. También allí encontramos la información esencial sobre la conducta del ser humano. Las visiones sobre los valores fundamentales como la verdad, la justicia, la libertad y el respeto por sí mismo están guardadas en este tipo de memoria. Y también podemos, como hemos visto, también las patologías que trae esta enfermedad, si se llegase a dañar, como los problemas de memoria, la enfermedad del Alzheimer, donde se afecta la memoria episódica principalmente, otras como la demencia semántica, otra también como la enfermedad del Parkinson. Gracias.